Esto va a ser polémico, esto va a ser duro, esto va a repercutir indudablemente, pero yo estoy 100% de acuerdo con esta medida. Ya veo los cubanos saliendo por ahí que me siguen. Pero, Oscar, ¿cómo se te ocurre decir esto? ¿Cómo se te ocurre decir que está bien que desfinancien a José Daniel Ferrer? Y le van a poner nombre, le van a poner nombre y apellido. Y la verdad es que no creo que se va a quedar sin financiamiento José Daniel Ferrer. Así que vamos a ir. Estados Unidos cancela ayuda de apoyo a presos políticos, activistas en Nicaragua, Venezuela y Cuba. ¿Por qué yo veo esto? Por cierto, es una noticia del Nuevo Herald, pero ya está en todas partes. Estados Unidos va a cancelar las ayudas a todos los opositores. Esto es lo que se está haciendo literalmente. Y hay gente que va a salir y va a poner el grito en el cielo porque ¿cómo se te ocurre que desfinanciar a todos estos activistas está bien? Entonces, ¿quién va a luchar contra la dictadura? Miren, las dictaduras en otros tiempos caían porque no había todo este dinero público. Ese es un dinero que no le duele a nadie. Con tu dinero, tú no juegas, pero con el dinero de los demás probablemente, por ejemplo, con el dinero que te cae así de arriba, el dinero vamos a decir que te llegó en la pandemia. Ese es un dinero diferente. Ese es un dinero con el que tú no tuviste que poner trabajo, tú no tuviste que hacer absolutamente nada por ese dinero. Entonces es un dinero que se gasta mucho más fácil. Por ejemplo, no es lo mismo el dinero que te dan tus padres que el dinero que tú te tienes que ganar con el sudor de tu frente. Generalmente no es igual, no se maneja igual. Sin ir más lejos, miren a Guaidó. ¿Por qué tú lucharías por la libertad de Venezuela si a ti no te interesa porque estás ganando millones de dólares? Millones. Literalmente, con el fraude de USAID, se encontró que habían enviado millones de dólares a la oposición venezolana. Guaidó y compañía, todos los demás. Entonces, ¿por qué te interesaría si estás ganando muchísimo más dinero del que ganarías incluso como presidente? Hay quien me puede decir, bueno, pero como presidente ganaría muchísimo más dinero. Sí, pero se la tiene que jugar a pelear contra una dictadura. ¿Para qué me voy a pelear con la dictadura? Intento hacer un foquito ahí más o menos, saco la cabecita de vez en cuando y digo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Por eso perdió toda la credibilidad. Por eso el pueblo no podía ver a Guaidó ni en pintura. Por eso el venezolano promedio no podía ver a Guaidó ni en pintura. Ojo, no es lo mismo José Daniel Ferrer. Pero aquí vamos, ya llegamos a ese punto. ¿Qué tiene que ver el ciudadano promedio de los Estados Unidos con nuestra libertad? ¿Por qué el ciudadano promedio de los Estados Unidos tiene que poner millones de dólares para la libertad de Cuba, Nicaragua y Venezuela? ¿Por qué? ¿Por qué le tendría que interesar algo como eso? Hay gente que me va a decir, bueno, por pura solidaridad. Y además porque Cuba y Venezuela pues son unos focos de izquierda bastante importantes dentro de Latinoamérica. China y Rusia, sin ir más lejos, están metidos en Cuba y hay que sacarse a esa gente de ahí. Y el ciudadano de los Estados Unidos todavía se estará diciendo, sí, llevan 60 y pico años ahí y nosotros seguimos viviendo de la misma manera. No es que nos cambió la vida por mucho. ¿Por qué los cubanos no han sacado a Fidel Castro ahí? Es la pregunta que se hace muchísima gente. Cuando hablo de Fidel Castro, ustedes saben que estoy hablando pues aquí a nivel metafórico. Fidel Castro es quien sigue en Cuba y lo que sigue dominando en Cuba es la política de Fidel Castro. Y el castrismo está regado en toda Latinoamérica. El tipo es un ícono en Latinoamérica completa. Quizás me puedes decir, bueno, eso ha sido un error también de los Estados Unidos, o no lo vas a aceptar. Puede ser que Estados Unidos realmente se olvidó en su momento de Latinoamérica. También. Pero sí que es verdad que el apoyo que está brindando Estados Unidos y que ha brindado durante años con dinero no ha funcionado. No ha funcionado. Financiar a un montón de organizaciones que a día de hoy son completamente izquierdistas, porque muchísimos de los opositores que hay dentro de Cuba que estaban recibiendo dinero, los Sailí de Amarillo, y un montón de gente por ahí para allá, toda esa gente eran de izquierda y son de izquierda a día de hoy. Absolutamente todos son de izquierda. Entonces eso es un gran problema. Tú estás apoyando a una oposición en la que todos son de izquierdas, en la que todos no entienden ni un poquito de economía, ni un poquito de liberalismo, ni apoyan, y por cierto, aquí lo vamos a ver ahora, que es el Partido Republicano el que más apoya cuando toda esa gente son demócratas. Toda esa gente son demócratas. Entonces, menos todavía. Tienen que darse cuenta de que menos todavía. ¿Cómo logró la libertad Martí en Cuba? La libertad. Las guerras de independencia en Cuba. ¿Con dinero propio o con dinero ajeno? Dinero que él fue recaudando. Las poquitas armas que podían, las compraban, las montaban en un barco y las mandaban para allá. Como podían, recaudando dinero. Con dinero público no existían esas instituciones. No existía ese supuesto estado de bienestar que saqueaba al ciudadano promedio.
No existía eso. Y así, luchando y luchando y luchando, fue que consiguieron los resultados. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí ahora que sin esto no vamos a lograr la libertad de Cuba? No, si esto probablemente es lo que estaba retrasando la libertad de Cuba. Tanto dinero público. Ahora, quiero entrar en el tema de, por ejemplo, José Daniel Ferrer. Y pongo a José Daniel Ferrer porque me parece ahora mismo la cabeza de la oposición cubana. Me parece un tipo sumamente valiente. Yo creo que no le va a faltar. No tiene por qué faltarle a José Daniel Ferrer, teniendo una comunidad cubana como la tiene, fuera de Cuba, de millones y millones y millones de cubanos. Yo creo que no le debería de faltar dinero a José Daniel Ferrer. Si nos llamamos oposición, tenemos que crear entonces fondos comunes propios de los cubanos y ahí se va a ver lo que es una oposición organizada. En ese momento vamos a ver lo que es una oposición organizada realmente. Con nuestro dinero, con nuestros recursos, y ahí nos vamos a empezar a organizar. En ese momento es donde las cosas van a cambiar. Cuando el dinero lo tengamos que poner nosotros, no cuando el dinero lo esté poniendo USAID, que vuelvo y repito, muchísimos de ellos, no es el caso de José Daniel Ferrer, no es el caso de algunos otros, pero sí hay muchos que son de izquierda. O sea, que per se son gente que está jugando en nuestra contra. Les estábamos pagando dinero para que jugaran en nuestra contra. Cuidado con eso. Entonces, vamos a la noticia. El Departamento de Estado canceló abruptamente el programa de ayuda exterior para apoyar a activistas de la oposición, presos políticos y grupos religiosos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que ha generado inquietudes sobre un cambio en la política exterior de Estados Unidos. Programas de apoyo a los presos políticos en Cuba, a grupos religiosos que se oponen a Daniel Ortega en Nicaragua y a activistas que resisten la toma del poder de Nicolás Maduro en Venezuela fueron cancelados después de que una revisión del Departamento de Estado concluyó que no eran de interés nacional de Estados Unidos. Qué interesante porque Marco Rubio es el que tiene que ver con el Departamento de Estado y lo que se está haciendo y ayer se había especulado sobre una supuesta discusión entre Marco Rubio e Elon Musk. Elon Musk parece que le estaba reclamando que no estaba haciendo lo suficiente por reducir el tamaño. Ustedes saben que Elon Musk se ha tomado muy en serio el hecho de reducir el tamaño del Estado. Ha sido un gran fanático de Javier Milei. Y parece que le estaba reclamando a Marco Rubio eso, reducir el tamaño de su departamento, a lo que Marco Rubio, pues todo parece indicar, porque esto es lo que dice la noticia, que después vamos a estar hablando de ella, pues no le gustó lo que le dijo. Después salió Trump y dijo que lo que estaban diciendo los periodistas era mentira. No importó que los programas fueran manejados por el Instituto Republicano Internacional. Miren esto que gracioso. La mayoría de estos programas estaban manejados por el Instituto Republicano Internacional y, sin embargo, la mayoría de los opositores de la oposición de Cuba es demócrata. Todos apoyan a la izquierda. La gran mayoría. No José Daniel Ferrer, no algunos otros por ahí. Estoy diciendo lo que ustedes conocen, que estaban recibiendo grant, que ya sabemos que estaban recibiendo grant. La mayoría de ellos era de izquierda. La grandísima mayoría. Entonces, menos que menos servía todo esto. Muchísimo menos. Una organización sin fines de lucro vinculada a partidos en el poder o que estuvieran enfocados en promover la democracia en países autoritarios. Y este es el problema también, que esto de promover la democracia no ha funcionado en prácticamente ningún lugar. Son un nido de corrupción. Un nido de corrupción. Todos menos 3 de los 95 programas del Instituto financiados con subvenciones del Departamento de Estado y la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos fueron cancelados, según varias fuentes familiarizadas con los recortes que pidieron no ser identificadas para disminuir el delicado tema. Los 3 programas restantes relacionados con grupos en Venezuela, que están en pausa, sigue siendo una directiva del Departamento de Estado para implementar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de congelar todos los fondos de ayuda extranjera durante 90 días. Que, por cierto, aquí los jueces de la Corte Suprema hace poco le dijeron que no, que habían unos 2.000 millones aproximadamente que sí tenían que utilizarlos. El resto de los 175 programas del instituto en todo el mundo también están en limpio porque dependen de los fondos asignados directamente por el Congreso a la Fundación Nacional para la Democracia, NED. La NED ha dicho que no ha podido acceder al dinero. Como resultado, que esto me parece, si mal no recuerdo, fue el tema de la Corte Suprema que estuvo involucrado. Como resultado, 18 programas que el Instituto Republicano Internacional estaba apoyando en América Latina han quedado a oscuras, ya sea suspendidos o congelados, dijo una de las fuentes. Las notificaciones de cancelación enviadas el viernes por el Departamento de Estado y USAID, actualmente subordinada al Departamento de Estado, indicaron que los contratos no estaban alineados con las prioridades de la agencia y no eran de interés nacional,
tras una revisión, dijo la fuente. Y para terminar, hay gente que va a decir, pero tú sabes, Oscar, que Cuba es de verdad un problema para los Estados Unidos. Es un problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y en eso podemos estar de acuerdo. Pero creo que hay mejores formas de luchar contra la dictadura cubana, contra la dictadura venezolana y contra la nicaragüense. Y contra todo el subderío que hay en Latinoamérica. Creo que hay mejores formas. Y esas formas se van a activar como mismo se activó la victoria de Javier Milei en Argentina. Por nosotros. Cuando logremos tener la suficiente influencia, entonces las cosas van a cambiar. Ese es mi punto de vista. No se necesita el dinero del contribuyente de los Estados Unidos. Es más, mi punto de vista, el dinero del contribuyente de los Estados Unidos es perjudicial. Así de simple. ¿Por qué? Porque no estás empleando tu propio dinero. No están empleando el dinero de tu bolsillo. ¿Tú sabes cuánto dinero recibía Sailí Amarillo? ¿Tú sabes cuánto dinero recibían tantos otros? No tienes ni idea de lo que estaban recibiendo. Pero como no es tu dinero, supuestamente no es tu dinero porque son tus impuestos, a ti no te importa, porque no te duele. Ese es el gran problema. Estábamos subvencionando a un montón de gente de izquierda. Me da lo mismo. Si fueran de derecha, me da lo mismo igual. Me parece mal y los tenemos que subvencionar nosotros a los que creamos que vale la pena subvencionar. A los que no, simplemente los limpiamos. Y ahí te vas a dar cuenta cómo muchísimos de ellos no estaban haciendo eso. No es el caso, vuelvo y repito, de José Daniel Ferrer, entre otros. Pero te vas a dar cuenta cómo muchísimos de ellos no les importaba la libertad de Cuba. Les importaba lo que estaban recibiendo. Se van a dar cuenta. Me han dicho lo que piensan de esto.